tardes, en el nombre de Dios de la Patria de la comuna de Panquehue, siendo las 3:17, damos por iniciada esta sesión de consejo extraordinaria del día de hoy. Asiento. Bien, único punto a tratar en el día de hoy, en esta sesión extraordinaria, tiene que ver con una demanda que tenemos por la empresa que instaló los paneles fotovoltaicos, con un proyecto que viene desde el año 2020 en el sector de la Pirca. ¿Ya? Bueno, estamos demandados, por eso está el equipo jurídico nuestro, para que pueda exponer también del equipo de finanzas nuestro. Quiero pedir sí al Consejo Municipal que todas las preguntas que se hagan con el debido respeto, ya tanto al equipo jurídico como al alcalde, como al equipo de finanzas, ya está a la mejor de nuestras disposiciones para poder despejar todas las dudas y todas las consultas que ustedes tengan. Yo voy a partir diciendo que es un proyecto que viene, como lo dije recién, del año 2020, de la antigua administración, cuando llegamos nosotros el 2021, en junio de ese año, nos encontramos con este proyecto que ya había sido licitado, ¿cierto?, y adjudicado a una empresa. Nosotros buscamos información, tanto en el equipo de la SECPLAC como en la DOM, no había absolutamente nada, ya, y debo ser muy honesto en decirlo. Había muy poco conocimiento de este proyecto en un comienzo. Se hablaron muchas cosas, que se iba a inyectar energía al sector de la Pirca, que era economía para la gente. Después se hablaba que el proyecto, al cabo de 10 años recién, le iba a dar una rentabilidad, ¿cierto?, al sector y a la comunidad. Intentamos, como lo dije recién, paralizar el proyecto, pero lamentablemente no se pudo. Bueno, se instalaron los paneles, todos saben. Posteriormente había que conectar, ¿cierto?, ya los paneles puestos al sistema, ¿cierto?, algo que no se hizo, y empezaron a llegar facturas por la instalación de aquello, tanto por la instalación como por la conexión. Ya aquí llegaron un par de facturas que no fueron rechazadas, ¿cierto?, por nuestro departamento de finanzas, y a raíz de aquello es que hoy día estamos demandados y, como lo dije recién, aparentemente hay que pagar cerca de 50 millones de pesos. ¿Ya? Es un proyecto que, como lo dije recién, se partió el 2020-2021, donde participó el Ministerio de Energía, el municipio y esta empresa que no recuerdo bien el nombre. ¿Ya? Eso voy a dejar con ustedes también al señor abogado, jefe jurídico del municipio de Panquehue, don Fernando Castañeda. Muchas gracias, alcalde. Muy buenas tardes, honorable Consejo Municipal de Panquehue, muy buenas tardes. El alcalde me ha solicitado que asista a esta sesión extraordinaria, que entiendo tiene por fin disponer la aprobación de una partida especial del presupuesto, para los efectos de cumplir una resolución judicial que ordena el pago de, como bien decía el alcalde, de 50.968.416 pesos. Haciendo un poco de historia, como bien señalaba, ¿cierto?, el alcalde, esta causa se inicia en el año 2023, con ocasión de una gestión preparatoria, que se denomina así, ¿cierto?, porque aún no había un título ejecutivo, una gestión preparatoria de protesto de facturas. Esas facturas, decían relación con servicios prestados y que se permitía por un contrato que, también haciendo un poco de historia, en un comienzo estaba como titular de ese contrato la corporación. Y tanto el alcalde como el consejo de la época fueron de la opinión de que el titular de ese contrato no fuera la corporación, sino que fuera la municipalidad, por cuanto eso iba a generar un ahorro no a la corporación, que ya la Contraloría de esa época había dicho que tenía que morir, sino que para la municipalidad. Y efectivamente, ¿cierto?, y más allá de lo que ocurre con esas facturas que fueron recepcionadas, se ordena ese pago y nosotros apelamos de esa resolución que aún está en la Corte de Apelaciones de Valparaíso,
pero en uso de un derecho que la parte ejecutante tiene, consignó una fianza de resulta, y al consignar una fianza de resulta se le permite a ellos seguir adelante con la ejecución, no obstante estar pendiente el recurso de apelación, que en pocas palabras y a grosso modo lo que sostiene, y creo que lo hemos hablado en otras sesiones, es que la obligación sería nula porque los servicios que se están cobrando nunca se prestaron. Y entiendo que también en una sesión del Consejo mostramos ahí un documento que emana de Chilquinta, que dice que efectivamente ese transformador no está generando, no está conectado a la red. Por lo tanto, lo que hoy tenemos es una resolución judicial que obliga a este municipio a disponer del pago de esa cifra que he señalado, y en tal sentido es una resolución que viene dada por un órgano externo a este municipio. O sea, es la justicia la que está diciendo pague esta cantidad. No es un privado, no es el alcalde, no es el consejo, no es la Contraloría, sino que es la justicia, que en definitiva lo que dice es pague esa cantidad. Y eso, entiendo que para esos efectos se requiere de la aprobación de una partida presupuestaria especial a fin de dar cumplimiento a ese pago. Eso, señor alcalde, honorable consejo. Bien, dudas, consultas por parte de nuestros concejales. Vamos a partir dando la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, abogado. Y al resto de los colegas. Sí, yo primero quiero consultar si efectivamente lo que se va a someter acá es una votación para una modificación presupuestaria que tiene relación con esto, ¿cierto? Sí. Ya. Ya tengo varias dudas. Primero, los antecedentes. ¿Qué antecedentes se nos pueden entregar? A nosotros solo se nos entregó una hoja, una sola hoja, más allá de la tabla que solamente dice el memo, dice presentación asesor jurídico, causa 6.000-2023. Y se le entrega una hoja donde dice el Poder Judicial que hay que pagar estos 50.968.000 pesos. ¿Qué antecedentes quiere, concejal? ¿Qué otros antecedentes le faltan? Todo, alcalde. El proyecto, la carpeta, no tenemos nada. Como se lo dije cuando yo partí haciendo uso de la palabra, cuando nos llegamos. Por ejemplo, no tienen contrato. Cuando llegamos acá no nos encontramos ni siquiera con el proyecto, ni siquiera con la carpeta del proyecto. Pero no tiene contrato. No tiene la mano el contrato que firmó. Yo no lo tengo. ¿No? ¿Fernando? O sea, ese contrato existe, pero yo entiendo que uno pide antecedentes cuando esos antecedentes le son desconocidos. Yo entiendo que usted, concejal, conoce este antecedente. De hecho, a mi mano veo que usted tiene las presentaciones que ha hecho la ejecutante en este caso, Ancare. Veo ahí el nombre de Diego Rivera, que es el abogado de Ancare. Entiendo que en otras sesiones de este honorable consejo también hemos hablado de este tema. Y, claro, si usted quiere ver el contrato, yo al menos no lo tengo acá a mi disposición. Pero el contrato lo que establece... O sea, de todas formas, con el antecedente que usted tiene, donde se indica el rol de la causa, con ese rol de la causa usted puede llegar a toda la historia del proceso. Sí, es que lo que pasa que, bueno, primero yo no soy abogado. Ya no tengo los conocimientos que tiene usted de la plataforma, de las leyes, todo eso. No. Eso es lo primero, ¿ya? Yo soy concejal. Y de acuerdo a la ley, a nosotros se nos tienen que proporcionar todos los antecedentes para estar informados antes de votar cualquier cosa, sobre todo relacionado con un monto de 50 millones de pesos. Yo entiendo que esto lo determina la justicia y la institución hay que respetarla y esto se tiene que cumplir, ya partiendo de esa base. Pero encuentro poco serio que se nos entregue una sola hoja para discutir esto. Yo efectivamente tengo acá unos papeles
que tuve que meterme a internet, buscar dentro de lo que podía, pero no encontré contrato, por ejemplo. Me hubiese gustado ver el contrato para efectivamente saber qué fue lo que firmaron, ver algún documento notarial, porque imagino que esas actuaciones se formalizan. Más información, pero siento que se nos entrega un documento y esto para mí es insuficiente. Yo no sé si esto es, no sé si en las administraciones anteriores o consejos anteriores esto se daba, pero yo considero que esto es insuficiente porque en definitiva es aprobar 50 millones de pesos por una demanda que se perdió y de acuerdo a los antecedentes que he tenido a la vista, no lo que me ha proporcionado la municipalidad, porque antecedentes no me han compartido, da a entender que hubo negligencia. Entonces, acá hubieron personas o responsables, pero no, hasta hoy no se ha dicho nada. Entonces, imagino yo que esa información se nos va a entregar porque al final del día son 50 millones de pesos de detrimento de las arcas municipales. 50 millones de pesos que no teníamos considerados y que ahora vamos a tener que considerar hacer modificación presupuestaria para pagar esta demanda. Entonces, siento que falta más información acá. No sé si la van a entregar ahora, pero de verdad no tengo nada. Okay. No tengo nada. Concejal, mire, yo le pido disculpas. La verdad que yo no hago la tabla, no planifico esto. Si usted, cuando le entregaron ese documento, porque me imagino que la insuficiencia usted la consideró de inmediato, no ahora, ¿cierto? Cuando se lo hubieran entregado, si nos hubiera dicho, oye, ¿sabéis qué? Esta cuestión me parece insuficiente, no le queda duda que nosotros lo hubiéramos remitido todo, porque está todo digitalizado. De hecho, ni siquiera tenemos que entrar en gastos de recursos públicos, escaneando, ni fotocopiando, porque está todo digitalizado, se lo hubiéramos entregado. Pero desgraciadamente, claro, la carencia de antecedentes que usted nos reclama, nos dice ahora, insisto, o sea, con la misma franqueza que usted me habla, si nos hubiera dicho ese mismo día, cuando le entregaron ese papel que dice usted, claro, a los 2 minutos lo hubiéramos remitido todo. Pero en pocas palabras, más allá de lo que usted dice, que por cierto que siempre puede haber un grado de negligencia en cualquier parte, ¿cierto? En cualquier servicio, tanto público como privado, va a sonar quizá un poco de un consejo, o sea, una cosa de uno mismo, pero la verdad que esa negligencia no es de este equipo jurídico, ¿ya? Porque cuando usted tiene una factura por irrevocablemente aceptada, lo que tiene es ya la imposibilidad de reclamar respecto de esos servicios. Sí, yo no he dicho, claro. Yo no he hablado del equipo jurídico. No, pero solamente se lo comento. Sí. Sí, yo sé que no lo está diciendo y a veces, ¿cierto? Claro, la búsqueda de los culpables siempre es algo ingrato, ¿cierto? Esta cuestión inquisitiva que tenemos todos de siempre buscar culpables. Pero lo cierto es que, más allá de eso, un juicio siempre se puede ganar o perder, ¿ya? Y como le digo, ante una cuestión de facturas irrevocablemente aceptadas, es bien difícil lo que uno puede hacer. Y de hecho, en ese mismo consejo que hablábamos hace un tiempo, también hablamos de que en otras oportunidades pasó una cuestión muy parecida, porque a veces las municipalidades, ¿cierto?, no tienen tantos recursos humanos como para tener gente pendiente, y en otros casos la nulidad de la obligación se aceptó. Y claro, yo no ando con un ventilador diciendo hemos ganado esto y ganamos esto que era imposible, porque la verdad que nunca ha sido así. Pero claro, desgraciadamente ahora esta cuestión se pierde, pero créame que se pierde porque se tenía que perder. No había mucho que hacer respecto a estas facturas. Pero volviendo al meollo de lo que usted señala, si en el fondo este contrato lo que hacía era que se iban a instalar unos paneles solares, esos paneles solares en algún momento iban a generar utilidad, iban a también permitir que la municipalidad ahorrara dinero en la energía eléctrica. Pero claro, no lo tengo ahora acá a la mano. Ahora, lo trascendental de esto, creo yo, independiente de lo que ustedes opinen como consejo municipal, ¿cierto?, es que hay una resolución judicial que lo dice. O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ya hubo un debido proceso, que de hecho todavía está vigente, que dio por establecido esta obligación. Sí, y de hecho yo parto de la base de que efectivamente hay que cumplir lo que dictamina la justicia. Claro. De hecho parto reconociendo que a las instituciones se les respetan y que fue también lo que comenté en otro proceso anterior cuando se puso en cuestión también lo que dictaminaba la justicia. Ahora, la solicitud de antecedentes no es un tema antojadizo mío, es un tema que está en el reglamento y que nosotros se le hemos dicho acá al secretario municipal
en otras oportunidades y aparece que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con modificaciones presupuestarias, qué sé yo, debiesen remitir todos los antecedentes para estudiarlo. Entonces, para mí no es normal presentar una modificación presupuestaria por 50 millones de pesos para pagar una demanda perdida. Y usted dice, claro, es un poco injusto o tener que buscar culpables. Acá no estamos buscando culpables. Acá en la administración pública hay personas con responsabilidad administrativa. Ya, y eso no lo digo yo, lo dice la ley. Entonces, cuando se está hablando de recursos públicos... concejal en todos los casos. ¿Ah? Ya se inició un sumario en la unidad de finanzas justamente por este tema. ¿Quién decretó el sumario? ¿Usted? Yo soy el alcalde. Yo lo ordeno, pero yo no soy fiscal, no soy juez ni parte en el tema. ¿Usted, ¿No? ¿Quiénes son los fiscales? La señorita Javiera Hidalgo, entiendo que ella va a ser la encargada de tomar declaraciones, ¿cierto? ¿Por qué me pregunta, concejal? Le pregunto porque me llama la atención, porque usted es el alcalde y el director del Departamento de Finanzas tiene un grado de familiaridad con usted. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo jamás, espérese, para que le quede claro a usted y a la gente que nos ve, que nos sigue, y al resto de los concejales, yo jamás he sido fiscal de ningún proceso. Yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo yo, alcalde. Y tampoco lo voy a hacer. Sí, lo que estoy diciendo yo es que usted como alcalde inicia un sumario, ¿cierto? Define fiscales y las personas que usted define o designa como fiscales lo hace para un sumario administrativo al departamento del cual dirige su cuñado. ¿No será mejor quizá o prudente pedir un pronunciamiento a Contraloría para que finalmente ellos entreguen los antecedentes, o sea, los argumentos jurídicos y digan efectivamente si está correcto, ni un problema, o a lo mejor si existe alguna observación, porque yo encuentro quizás que puede haber algún conflicto de interés? A mí lo que me dice Contraloría es que yo debo ordenar un sumario y yo lo hice. Ordenado el sumario por parte del alcalde. ¿Y esto lo ordenó Contraloría ahora? Si mi cuñado, como dice usted, el jefe de finanzas, que parentesco sanguíneo no tengo ninguno con él, ya es responsable, va a tener que asumir la responsabilidad como cualquier otro funcionario del municipio. Esto es así. Yo lo vuelvo a reiterar, no es el primer sumario que vamos a hacer, hemos hecho muchos sumarios en el municipio y en todo yo he estado al margen del tema. Ahora, si hay que consultar a la Contraloría, si ellos quieren o pueden investigar el tema, que lo hagan. Sí. Yo creo que es prudente consultar a Contraloría, pero a mí me genera mucho ruido, encuentro que no es normal. Pero a lo mejor es mi apreciación. Pero que no mi es apreciación normal. no es suficiente. ¿Qué no es normal, concejal? Eso no es normal que usted como alcalde pueda instruir un sumario, elija al fiscal, elija a las personas que van a fiscalizar el departamento que dirige su cuñado. ¿Y quién tiene que buscar a los fiscales? O sea, yo por cada sumario que tengo en la MUNI, yo tengo que preguntar entonces a Contraloría para ver quién va a ser el fiscal. Alcalde, usted no tiene el municipio lleno de familiares. No corresponde eso, en este caso en particular hay una persona que yo administro el municipio y yo designo las funciones. Eso. Alcalde, si yo sé que usted es el alcalde. ¿Ya? Sí, pero abogado. Para terminar la idea... Sí, que termine el concejal, abogado. Sí, me gustaría que estuviera acá presente la directora de control, ¿ya? Porque finalmente la directora de control tiene responsabilidad administrativa y necesitamos que ella, como directora de control, nos pueda entregar todo el antecedente y cualquier determinación que tengamos acá sea ella quien lo vise y quede en acta. Así que me gustaría que pudiese estar ella. Y lo otro... más allá de que en lo que se desarrolle este debate o esta conversación sobre esta modificación presupuestaria, yo parto diciendo que estos antecedentes son insuficientes, son 50 millones de pesos que al municipio no le sobran, hay que cumplir lo que dice la justicia, efectivamente, pero también acá tiene que haber alguna responsabilidad, y esa responsabilidad no pueden ser los vecinos, porque finalmente esto repercute en ellos, en los vecinos. Lo mismo que el proyecto de los paneles fotovoltaicos. De acuerdo a lo que estuve revisando, porque en otras comunas sí funciona, acá es la única comuna donde no iba a funcionar, no lo sé por qué. ¿Usted lo conocía el proyecto? El proyecto lo investigué y en otras comunas sí funciona. ¿Y cómo funciona? Que finalmente la energía que de alguna forma sobra de lo que necesitan las instalaciones municipales se inyecta al sistema interconectado y se la venden a Chilquinta, y ahí el municipio gana plata. Eso sí pasa. Pero... no sé, siento yo que acá faltan antecedentes y no sé qué más se puede hacer. Pues. Sería muy irresponsable de mi parte poder votar algo de la cual no tengo los antecedentes a la vista y que finalmente va a provocar un detrimento en las arcas municipales y que se van a ver afectados, no beneficiados, afectados, los vecinos. Abogado, usted haya pedido la palabra. Sí, solamente hacer presente que en relación a lo que el concejal, ¿cierto?, señala,
Lo que no podría pasar es que el alcalde tome una decisión cuando el fiscal le proponga algo, que el alcalde tome, supongamos que el fiscal propone una destitución o bien una sanción distinta. Lo que no podría pasar sería que el alcalde sancionara ese acto terminal, que él lo dijera. Porque, como bien dice usted, el alcalde nombra fiscales, pero también el inculpado puede pedir el cambio de fiscales. Y supongamos que hubiera pasado si el alcalde nombra a Juan Pérez y resulta que Juan Pérez no tenía, o más allá de eso, o el fiscal que nombre el alcalde no es cuestionado por el inculpado y se mantiene, o bien el inculpado lo cuestiona y se cambia por otro. ¿Me entiendes? O sea, en el fondo lo que no puede pasar es que el alcalde tome una decisión, porque la justicia administrativa opera así. Un fiscal propone una sanción y en este caso, como jefe superior del servicio, el alcalde tendría que o mantenerla o cambiarla fundadamente. Pero eso es lo que no puede pasar, pero a mí no me cabe duda que si se establecen o no sanciones, quien tenga que definir eso, yo me imagino que el alcalde, conforme a la ley de probidad administrativa, ¿cierto? 6 y 7 de la norma, él se tiene que inhabilitar. Él no puede conocer de esa sanción. Alcalde. Concejala. ¿Va a venir control? Ah, ¿tú? Antes de terminar, ¿va a venir control del alcalde o no? No. No, porque no está, no puede venir. No está la unidad de control. No, está en una reunión. Porque finalmente la unidad de control es el órgano contralor y asesor del Consejo Municipal. Yo creo que para este tema que es tan relevante e importante, ella debe haber sido convocada. Pero está el equipo jurídico, concejal. Sí, no, pero es que a mí me interesa que esté ella, porque Bueno, ella está a la cabeza de una oficina que es clave en este tema, que tiene responsabilidad, ella nos tiene que asesorar. Y finalmente, ella es el asesor del consejo, no es el asesor jurídico es su asesor jurídico. tenía reunión a las 3 de la tarde. Voy a preguntar si es que se desocupó. ¿Ya? Si Ya. está, obviamente la Sí, vamos a convocar. por favor. Concejala Osandón, usted con la palabra. No, yo primero. Concejala Gato, usted con la palabra. Estaba Sí, antes. yo sí tengo un hijo abogado y anoche le pedí que me instruyera un poco sobre este tema. Ahí él me dio unas pautas que quiero que también los otros concejales, si no tienen tanta información como la que yo tengo, sepan. Por ejemplo, el monto original era de 17.557.087, pero el contrato que ustedes firmaron después de que pasó a la corporación, o sea, sí, después de que pasó a la municipalidad, tenía una cláusula penal que en caso de no pago, la empresa tendría derecho a cobrar el doble del monto de lo adeudado a título de multa. Eso lo firmaron ustedes. Por lo que están cobrando ahora 35.114.174 solo de multa. Una cosa. Nunca se opusieron a las notificaciones judiciales de las facturas impagas. No se realizó ninguna forma de defensa que la ley establece, pudiendo llegar a un acuerdo, pudiendo conciliar o llegar a una rebaja del monto o intereses y reajuste de la misma multa. ¿Abogado? Conciliar ¿Sí? en un juicio ejecutivo, no lo había visto nunca. Salvo que hayan modificado la norma, pero la conciliación no existe en los juicios ejecutivos. En segundo lugar, porque entiendo que esto es una crítica. ¿O son preguntas? No es una crítica, es cosa que se podrían haber hecho y no se hicieron. Porque la verdad que también leí antes, todas las veces que la ANCARE vino a la municipalidad, pidió hablar con el alcalde, pidió hablar y nunca pudo llegar. Porque, ¿sabe por qué? Porque este tema yo lo planteé hace 9 meses atrás. Hace 9 meses que vengo planteando este tema. Creo que en 4 o 5 sesiones de consejo lo he pedido. Claro. La última vez pedí que viniera ANCARE a exponer. Y lo que me acuerdo que usted, Gonzalo, perdón, usted alcalde me dijo, es que iba a ver si retomaba el proyecto. Eso fue con lo último que yo me quedé. Y ahora Claro. llega esta demanda, que la verdad Claro. que es harta plata. Mire, en primer lugar, como le digo, voy a partir, no alcancé a notar todo lo que usted decía, pero voy a partir de atrás para adelante. La conciliación no existe en los juicios ejecutivos. O sea, la persona que le dijo eso está lamentablemente equivocada. Sí, a lo mejor no Existen tiene los juicios ordinarios, pero los juicios ejecutivos no existen. De hecho, el juicio ejecutivo está hecho para que el sistema financiero especialmente funcione y se requiere rapidez y solvencia. Lo que sí existe, evidentemente, es siempre la alternativa de llegar a un acuerdo.
a lo mejor su hijo se refiere a eso, como, A eso como puede haber conciliación. referido, sí. Pero si no hay voluntad para llegar a un acuerdo desde el punto de vista de la plata, no se puede. Pero En hicieron el fondo, ese llegar al acuerdo o no lo hicieron. muchas veces se conversó con Ancares. De hecho, como excepción al juicio ejecutivo, se pone la concesión de prórroga o espera por parte de nosotros, que fueron conversaciones que tuvimos, pero ellos después las negaron en el juicio ejecutivo. De hecho, ahí está latamente establecido en la prueba. En tercer lugar, como conversaba yo, o sea, como le señalaba al comienzo, los juicios ejecutivos pueden partir de varias formas. Este partió con una cuestión que se llama gestión preparatoria de la vía ejecutiva. La gestión preparatoria es la creación del título ejecutivo. Las facturas no son un título ejecutivo, los cheques tampoco. Un pagaré sí lo es. Una resolución contenida en una obligación contenida en una resolución judicial también. Entonces, su hijo dice que nosotros no hicimos nada al respecto, ¿cierto?, cuando nos notificaron el protesto de la factura. ¿Sabe qué es lo único que se puede hacer ahí? Es decir que está pagado. No se puede decir otra cosa. Entonces le respondo yo a usted en este caso, ¿podíamos haber hecho algo? Si No, no es que estaba yo no pagado. tengo idea de leyes, Claro, de es juicio, pero también no tengo por qué poner en duda un comentario y el suyo. O sea, acá siempre es como que ustedes tienen razón. ¿Por qué no? No, si yo no estoy diciendo eso, yo estoy hablando sobre cuestiones objetivas. Su hijo, ¿cierto? O sea, usted nos dice que su hijo le dijo Sí. que nosotros no hicimos nada. Y esta cuestión es un proceso, por cierto, no es una pelea en la calle, pues es un proceso. Nosotros tenemos que hacer lo que podemos hacer pues, y lo que está permitido hacer. Y por eso le digo, si a mí me protestan una factura y me dicen, porque el protesto de la factura es para que usted dentro de 3 días les pague. Esa es la gestión preparatoria de la ejecutiva. A mí me protestan una factura para que yo dentro de 3 días les pague esa factura. Si no tengo la plata para pagarle, evidentemente que no puedo hacer nada. Pues. Yo no puedo presentar cualquier cosa y hacer el ridículo, ¿cierto?, pidiendo X cosas, porque no se puede hacer eso. Pues. Está estrictamente reglado este proceso. Entonces, respondiendo a sus cuestionamientos, yo sí le encuentro razón en que el contrato es malo para nosotros. Sí, porque lo firmaron, po. Porque esa cláusula penal, evidentemente, que perjudica, ¿cierto?, al ejecutado, porque le genera una posición de desventaja para el evento que incumpla. Pero las personas que estaban Pero en esa ustedes época, en ese ¿cierto?, minuto ya sabían, ya de un principio ustedes no ustedes, acá, me voy para allá. Ustedes ya no querían esa planta. Entonces lo que yo no entiendo es por qué si no querían esa planta, ¿por qué firmaron este nuevo contrato? En ese tiempo estaba como secta don Eduardo León, llegó conmigo en 2021. Yo le pedí que de la forma de poder despachar el tema del proyecto. El proyecto ya había sido, como lo dije recién, licitado. Perdón. Ahí sí. ¿Todo de nuevo? Porque no se escuchó, parece. Dije como, cuando llegué el 2021 estaba como secta don Eduardo León, que llegó con nosotros. Y claro, yo desde un comienzo dije que el proyecto no teníamos conocimiento, no sabíamos lo que era, y Eduardo me dice que el proyecto había sido licitado y adjudicado, que teníamos que echarle para adelante con este tema. Obviamente hubo cosas que se firmaron, sí. Lo más probable es que hayamos firmado el contrato dentro de esos primeros meses de mi administración, lo debo reconocer. ¿Ya? Y también debo reconocer que uno tiene que poner el pecho a las balas por las cosas buenas y también por las cosas malas. No nos podemos hacer los locos con esto. Yo no puedo, y tampoco le voy a quitar el poto a la jeringa con este tema. O sea, yo soy responsable porque soy el alcalde, sí, soy el responsable. ¿Ya? Y también hay responsabilidades hacia abajo, el equipo de la época, finanzas, jurídico, control, como dice el concejal Enríquez también, ¿cierto? Aquí todos somos responsables de este tema. ¿Ya? También quisiera argumentar algo que usted dijo recién, señora Carmen Gloria, que la empresa quiso venir a hablar muchas veces con el alcalde. Yo la empresa creo que la recibí 2 veces, cuando asumí la administración en junio, tiene que haber sido por ahí para el mes de agosto, llevamos muy poco, y creo que al año siguiente vinieron por una segunda vez, posteriormente nunca más. Y creo que una vez vía Zoom hicimos una reunión con ellos. Pero de que ellos pidieron venir a hablar con el alcalde y que ellos vinieron muchas veces y que nosotros nunca los recibimos, eso no es cierto. No, yo tampoco voy a mentir de algo que hoy día
nos tiene a todos bastante complicado porque sí, es la plata de la gente, es la plata de los vecinos, son recursos que se pueden utilizar en otra cosa, ¿cierto? A este municipio comparado con otros municipios no nos regalan la plata, hay otros municipios que sí les regalan plata y tienen muchas lucas, nosotros no tenemos lucas, tenemos pocos ingresos, y es por eso que nos duele tanto también perder esta demanda. No sé, abogado, ¿cuántos casos usted, desde que llegamos nosotros, ha defendido y cuánto hemos perdido? Yo creo que también ese tema, creo que es importante que lo digamos, porque aquí, como lo dijo recién Fernando, aquí se puede perder como se puede ganar. Tenemos un buen equipo jurídico. Hoy día perdimos, sí. Pucha, lamentablemente se pierde una cantidad importante de plata. No sé, Fernando, ¿usted tiene la cantidad de juicios que, No, o sea, que ha defendido? en la mente no, pero la otra vez sí conversábamos, parece que conversábamos con usted, que yo pienso que en todo este tiempo de lo que hemos ganado le ha significado un ahorro al municipio de, yo creo que 210 millones por ahí, entre juicios laborales, algunos que heredamos, otros que se fueron generando en el camino, algunos juicios civiles también parecidos a esto, de facturas que estaban impagas, otras que estaban duplicadas. Yo creo que por ahí, cerca por ahí, porque claro, al final esta cuestión es un equilibrio. Y volviendo a lo que señalaba usted, concejala, yo no le puedo decir lo que yo le dije a mi cliente, ¿ya? Porque ahí yo estaría quizás vulnerando el secreto profesional, porque al final yo tengo que asesorar a la municipalidad, que es representada por el alcalde. Yo estoy con usted que este contrato era malo, pero había gente del punto de vista técnica que dijo que era bueno, ¿ya? Y que iba a significar, como decía el concejal Enrique, un ahorro para la municipalidad que en el fondo se iba a traducir para la gente. Lo que pasa es que en la hipótesis del incumplimiento solamente nos ponemos los abogados a veces, ¿ya? Que pensamos siempre en lo peor. La gente no tiende a pensar en que las cosas pueden fallar. Muchas veces el común de las personas, y está bien que sea así porque si no todos estaríamos, ¿cierto?, viviendo en un mundo de pesadillas, pero el común de las personas no siempre piensa que las cosas pueden no funcionar, o que pueda haber un error de conexión, o que pueda haber alguna otra cosa. Y desgraciadamente cuando uno le dice, mira, si no pagamos esto puede pasar esta otra cosa, la verdad que no siempre uno le toma el peso, porque todos creemos y obramos en base a una cuestión que se llama la buena fe, que esto va a funcionar, ¿cierto? Pero claro, nosotros somos abogados y no somos ingenieros, y por eso a veces, ¿cierto?, no tenemos por qué meternos en otras cosas. Pero lo cierto es que, como dice el alcalde, y quizás esto va a sonar nuevamente feo porque viene de mí mismo, pero ustedes se pueden meter a la página, yo les puedo dar al correo de ustedes, les puedo mandar el listado de causas que hemos tramitado, y la verdad que creemos que tenemos más victorias que triunfos y ahorros no menores. Hemos sido demandados hace poco nos demandaron por un accidente del trabajo por 80 millones de pesos que afortunadamente ganamos, porque las municipalidades, como cualquier órgano, están sometidas a mucho riesgo. Entonces a veces esta cuestión es así, desgraciadamente es así. Eso quería señalarle, concejala. Estamos demandados por 3.500 millones, que tampoco se nos puede olvidar, que viene de la antigua administración con el tema de la giganta. Y también tenemos que defender y tenemos que pelear, y también, como lo dijo recién el abogado, podemos ganar como podemos perder. Es un juicio que realmente es importante, es prácticamente todo el patrimonio del municipio de Panquehue, ¿ya? Bueno, llegó la señorita Control, el señor Enrique la solicitó, abogada, que también es abogada ella. ¿Tiene micrófono, no? Ahí, no sé el micrófono ahí. Concejal, ahí está la jefa de Control. Constanza, muchas gracias por estar acá. Suspendió una reunión, ¿no? Sí, está en reunión. Ya, mira, se nos presenta una modificación presupuestaria para dar cumplimiento a una sentencia por 50 millones de pesos, pero sucede que solamente nos adjuntan este documento, ¿ya? Un documento que no explica la génesis del problema, no explica nada. Básicamente, y de hecho lo voy a leer, porque es tan corto que lo voy a leer, no me demoro nada.
Dice, preveyendo escrito de la parte ejecutante con fecha 12 de agosto de 2025, folio 31, este sea lo que se resolverá. Proveyendo escrito de la parte ejecutante con fecha 7 de agosto de 2025, folio 28, atendido que se acompañó el decreto alcaldicio de pago número 2960, con fecha el 16 de junio del 25, con fecha 7 de julio de 2025, folio 20, por la suma de 50.968.416 pesos. Y se certificó por el secretario del tribunal con fecha 11 de agosto de 2025, que el ejecutado no consignó como suma referida se resuelve. Ofíciese de la Municipalidad de Panquehue, representada por su alcalde Gonzalo Enrique Vergara Lizana, a fin de que consigne la cuenta corriente del tribunal la suma de 50.968.416 pesos. Dentro de 10º día. Ojo, esto se envió el 12 de septiembre de 2025. Sírvase la presente resolución como suficiente y atento oficio remisor y se autoriza su tramitación por mano del interesado. Proveyendo escrito la parte ejecutante fecha 10 de septiembre de 2025, folio 33, estése al mérito de autos. Nos envían este documento y con este documento asumen o encuentran que es suficiente para poder aprobar una modificación presupuestaria por 50 millones de pesos, en circunstancias que, más allá de que a lo mejor asuman que uno puede manejar más o menos información, finalmente nosotros nos tenemos que seguir con la información que nos proporciona la municipalidad, porque en definitiva esa es la información real. Yo me puedo meter a Google y puedo encontrar de todo. Pongo el nombre de cualquiera acá, pongo el nombre del abogado, encuentro de todo en Google. No, yo me tengo que ceñir por lo que me entrega la municipalidad, y en ese sentido acá hay una modificación presupuestaria que, por mi parte, encuentro que es insuficiente. Yo no sé si usted revisó este documento, si se lo habrán compartido antes de citar a la comisión, o sea, a la sesión extraordinaria, pero sí me preocupa el tema y además también por la decisión que se tomó acá, por lo que entiendo, el alcalde lo acaba de informar, que también se inició un sumario administrativo, si acaso hay, o usted entregó algún respaldo, o si nos puede orientar al respecto, si acaso existe o no, cierta, no sé si incompatibilidad, pero sí alguna figura respecto de el sumario administrativo, porque en definitiva, más allá de que el alcalde no se involucre, él define quién va a ser el fiscal o el actuario. Entonces, eso efectivamente sí genera, por lo menos a mí me genera desconfianza. Eso. Ya, en cuanto, bueno, otra vez buenas tardes a todos. En cuanto a la primera pregunta, la verdad es que yo tuve la oportunidad de tener acceso a ese documento que me leyó la semana pasada cuando nos reunimos, no sé si el jueves o el viernes cuando se habló de este tema, y se remitió el informe jurídico por parte de la unidad explicando un poco el tema al alcalde de lo que había que pagar en el fondo. Y ahí, obviamente, por el detrimento que causa esta causa judicial y en el fondo la resolución del tribunal, instruir un proceso disciplinario para establecer responsabilidades de quien sea. Ya acá hay varios, o podrían haber varias unidades en el fondo involucradas, desde la que genera el proyecto hasta donde pasa el contrato, quien recibe facturas, quien ejecuta, etcétera. Entonces, bajo ese mismo contexto es que por esta parte, y obviamente asegurando el tema de los recursos públicos, también se sugiere, obviamente yo no lo instruyo, pero establecer un procedimiento disciplinario para ver en el fondo quién tuvo o quiénes tuvieron responsabilidad en esto. Ahora, en cuanto a la pregunta de, como por el tema del parentesco, la verdad es que yo creo que el alcalde incurriría en una falta a no instruir el proceso disciplinario, porque acá están involucrados los fondos del municipio, en el fondo, que también afectan a los vecinos, a los proyectos, etcétera, lo que esto conlleva, porque es una pérdida. Yo creo que eso es lo primero, que incurriría en una falta a no instruirlo. Ahora, lo segundo es que el proceso disciplinario como tal es genérico, porque yo firmé ese decreto el viernes, si no me equivoco. El proceso disciplinario no va contra don Iván, va contra el Departamento de Finanzas y SECPLA, que es en el fondo el departamento que inició en el fondo este proyecto de los paneles fotovoltaicos. Lo que yo creo que estaría mal y en el fondo afectaría un poco la probidad, el conflicto de interés y todo, es que el alcalde efectivamente aplicara una medida disciplinaria en contra de una persona que, si bien no tienen un vínculo sanguíneo, tienen un vínculo por afinidad, ya que obviamente no voy a andar en detalle sobre ese vínculo, pero hay un vínculo de afinidad, pero el proceso disciplinario no va contra él en específico. El decreto no dice instruye ese sumario en contra del director de finanzas,
¿ya? Es contra el Departamento de Finanzas y SECPLAC, que en el fondo es el departamento que ejecuta o que inició este proyecto. Ahora bien, yo no tengo ningún problema si a ustedes también eso les genera tranquilidad de solicitar un pronunciamiento a la Contraloría en cuanto a la instrucción en el fondo de este proceso como tal, en el fondo señalando un poco los antecedentes y que el sumario está dirigido al Departamento de Finanzas propiamente tal, no al director, quien podría tener responsabilidad o como podría no, porque se lo va a terminar el proceso en sí, para que también ustedes tengan ese respaldo en el fondo y queden tranquilos de que si se inició al tiro estuvo correcto, o si es que hay que retrotraer en el fondo ese decreto y que lo tenga que hacer quien subroga al alcalde, que en este caso es la administradora. Pero así como antes de, yo creo que de una respuesta de Contraloría, en principio yo creo que es una falta no instruir un sumario administrativo, porque es harta la pérdida en el fondo que está decretando el tribunal. Ahora desconozco más allá los detalles jurídicos, porque eso no es una causa que llevo yo. Entiendo también que parece que todavía en proceso, no sé si en la corte algo ahí, pero eso en cuanto a instruir el proceso, yo creo que es una falta no hacerlo. Sí, una consulta, recién mencionó el informe jurídico. Podemos acceder a ese informe jurídico porque a nosotros no nos ha llegado nada, insisto, solamente nos llegó esto nomás, y esto no es un informe, entonces la posibilidad de poder acceder a ese informe jurídico, porque yo creo que quizás lo mínimo que quizás se podría haber acompañado como antecedente a esta modificación presupuestaria, para entender un poco la génesis de esto también, porque no podemos llegar y aprobar 50 millones porque no, pues es un monto alto, y además también que, claro, sería re fácil para cualquier persona poder a lo mejor no cumplir a cabalidad sus funciones, total después la municipalidad paga los costos, po. ¿Y con qué lo paga? Con recursos públicos. ¿Y con recursos públicos de quién? De los vecinos. Y claro, lo otro ese documento se podría pedir copia. En el fondo no es un detalle a cabalidad del proceso en sí, pero en el fondo le adjunta la misma resolución que tienen ustedes, se la adjunta al alcalde en el fondo como explicándole con no tanto tecnicismo en el fondo qué pasó en la causa, para que se instruyan los procesos disciplinarios correspondientes. Ahora, ¿por qué se hace esta sesión en sí? Porque nosotros en nuestras partidas del presupuesto no tenemos en el ítem indemnizaciones ese monto en el fondo, entonces tampoco se puede sacar el pago. Pero ya el otro, claro, es un tema de detalle de cómo se inició, qué pasó, qué procedimiento, qué instancias se tuvieron durante todo el juicio, que viene de hace harto rato. Eso. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Siguiendo el mismo tema que está diciendo el consejero Enrique, con las personas que ya no están en el municipio y que tuvieron parte del proceso de los proyectos, como don Eduardo León, que ya no está. Como Sebastián Brito, que fue quien hizo el claro. proyecto. ¿Qué pasa con ellos? Porque ellos también tienen responsabilidad al haber dejado el proyecto sin ejecutar, y entonces ahora ya no están en el municipio. A ellos ¿Cómo? Explíqueme, por favor. Claro, es que hay plazos para prescribir la responsabilidad administrativa. En el fondo, ellos dejaron de estar, o al menos Sebastián, que fue el SECPLAC anterior, y don Eduardo, que también estuvo en la SECPLAC cuando inició este proyecto, no podríamos aplicarle una medida a nosotros porque en el fondo no son funcionarios nuestros. Patricio Durán también, que fue SECPLAC nuestro. Claro. Hubieron varios... O sea, ya no hay nada que hacer con ellos. O sea, ellos dejaron la escoba y se fueron y... Para el sumario administrativo, que creo que en alguna oportunidad en comisión, parece que con ustedes les expliqué como más o menos la diferencia entre una investigación y un sumario, el tema de los plazos y las medidas en el fondo que se aplican, que un sumario se puede aplicar la medida de destitución, que es la más gravosa. En el fondo no podríamos aplicarle una medida de destitución, aunque hubieran tenido responsabilidad ellos, porque no son funcionarios nuestros en el fondo. Distinto es que se haya iniciado un sumario cuando ellos aún estaban, aunque se hayan ido después, porque ahí nosotros podemos aplicarle la medida porque el sumario ya se inició. Pero ahora que no son funcionarios tienen responsabilidad nuestros, hasta 6 meses después claro. que dejen de ser nuestros funcionarios. Sí, pero el Pato Durán se fue antes, todavía no llega. Pero tengo una... Sí, ¿Los tiene? Una duda respecto, para aportar a lo que dice usted, colega. Pasa que la demanda no tiene que ver con el diseño del proyecto. La demanda dice que se mandaron 5 facturas y estas facturas no se aceptaron y se rechazaron, por lo tanto están cobrando esa factura por un contrato. De hecho, alcalde, ¿usted leyó el contrato cuando lo firmó?
Sí, tengo que haberlo leído, o sea, como le digo, esto fue en el año 2021, sí, lo firmé, o sea, Ya. perdón, lo leí, lo firmé, estábamos con el SECPLAC de la Ya, época, porque con Eduardo. en el contrato, acá hacen alusión a una cláusula del contrato, y en la cláusula del contrato dice que cuando se deja de pagar una o dos más facturas, ellos van a pedir que se cobre el doble de la factura más indemnización, es. Sí, interés, salía- mora, y eso sí. está en el contrato, eso no tiene nada que ver ni con el proyecto, ni con el diseño, no, tiene que ver con un contrato que se firmó y se incumplió. Así Y es. ese contrato, más allá de que... Comparto con usted, concejal. Entonces, Así es. no sé... En el fondo, claro, complementando un poco eso y también de lo que yo me recuerdo cuando estaba en jurídico, porque claro, como dice el alcalde, es un proyecto que venía de antes, que de hecho cuando nosotros llegamos había un contrato firmado con la corporación, cuando en verdad donde se iban a instalar estos paneles y todo era de propiedad del municipio y no de la corporación, igual que los empalmes, etcétera, y fue un tema ahí jurídico con el tema del contrato. Pero claro, tiene que ver más con la ejecución del proyecto propiamente tal y la discusión que se llevó a cabo en el tribunal, si es que estaban conectados, si en el fondo brindaron el servicio que estaban cobrando en el fondo. Ya obviamente ahí en este proceso disciplinario se van a establecer las responsabilidades de si la factura llegó y alguien la vio, si es que no la vio, si es que en el plazo pasó algo, o si es que se informó por el departamento ejecutante. Todas esas cosas en el fondo se tienen que establecer en un procedimiento que es el que se instruyó ahora, el sumario administrativo, para ver en el fondo la responsabilidad administrativa per se, porque el tema judicial va por carril separado. Y en el fondo, como les dije recién, esto se tenía que hacer ahora o después. Ahora, uno no puede prever lo que dice el tribunal, porque el tribunal de repente da 3 días, 5 días, un día para en el fondo cumplir ciertas obligaciones. Y nosotros, sería malo de mi parte o un incumplimiento de yo decretar o firmar un decreto de pago de estos 50 millones sin en el fondo tener una partida modificada en el presupuesto. Y también sin asesorarme de que efectivamente se va a instruir un procedimiento disciplinario para ver qué pasó. O sea, harta plata, entonces tenemos que ver qué pasó, pues, quién en el fondo de todas las personas que están involucradas en el tema del proyecto tuvieron el grado de responsabilidad para llegar a esto. Porque en el fondo, claro, uno no puede decir si va a ganar o no va a ganar un juicio, porque eso es las etapas procesales correspondientes, pero el tema administrativo es otro. Entiendo que la factura que llegaron, entiendo que el proyecto al final no se pudo echar a andar nunca, ¿verdad? No se inyectó energía, ¿de qué es lo que eran los cobres que estaban llegando, señor alcalde? Si no inyectaron nunca energía, ¿eran de los trabajos que se hicieron en la planta? ¿Las terminaciones del proyecto? Había que comprar un transformador, entiendo, y había que conectar al sistema. Eso en el fondo lo que ellos estaban cobrando, la conexión al sistema, algo que nunca se hizo, como bien lo dijo el abogado recién. Claro, no se hizo la conexión, pues entonces, y el transformador tenía que comprarlo el municipio. Bueno, de hecho hay también un documento de Chilquinta que llegó, no recuerdo si el año pasado, que ellos efectivamente confirman de que no se estaba inyectando energía a la red. Cuando yo estaba en jurídico me recuerdo que la empresa pidió en algún momento unos certificados de dominio vigente como de todos los terrenos que tenía a cargo el municipio, que eso lo gestionamos con Fernando en su momento para rebajar un poco los costos por certificado, porque eran más de 100. Y ellos tenían que hacer un trámite que tampoco lo cumplieron en plazo, porque después de unos meses nos volvieron a pedir los certificados. Y ahí con Fernando también lo conversamos y nosotros estamos como un poco, no en negativa, pero en el fondo habíamos gastado plata en platas municipales, en documentos que al final ellos por también negligencia de trámites administrativos no lo hicieron en tiempo. Pero claro, habían varias cosas que son un poco más técnicas de la ejecución del proyecto propiamente tal para inyectarle energía a la red, que eso no tengo conocimiento yo de cómo se gestó en el fondo esto, y para llevarlo a cabo propiamente tal. Así que no podría responder como algo más técnico, porque desconozco ahí si es que se hizo, si es que no se hizo. Lo único que a mí me consta, que es un documento que vi de Chilquinta, que efectivamente no se estaba inyectando energía a la red, porque nunca se conectó. Ahora, ¿por qué no se conectó? Ya eso es algo que al menos yo desconozco.
¿Y ese proyecto todavía se puede ejecutar, alcalde, o no? O sea, yo digo yo, para poder rescatar algo de dinero, ¿ya no ya? No lo voy a ejecutar porque estamos perdiendo 50 millones. Y al ejecutarse se tendría que estársele pagando a la misma empresa de los paneles fotovoltaicos, ¿o no? Claro, o sea, en el fondo, si esto funcionaba, nosotros en vez de pagarle a Chilquinta se le pagaba a la empresa, ¿ya? Porque ellos eran quienes iban a inyectar lo que era energía al sistema. Pero hoy día ya el caso se perdió, está cerrado, no hay vuelta atrás. Ellos tampoco tienen la intención de trabajar acá con Panquehue, por lo tanto yo voy a ordenar también, una vez que se cierre este proceso, de que ellos tengan una cantidad de días para que puedan retirar los paneles de la planta. Los paneles quedan para ellos. A ver, aquí también seamos claros en decirlo, o sea, el municipio se tuvo que hacer cargo en estos 3-4 años de la mantención del espacio, porque aquí la empresa nunca puso gente para mantener, del cuidado del espacio. O sea, nosotros teníamos que pagarle a la gente que vivía en la planta, le pagábamos la hora extra para que ellos pudieran cuidar en la noche, ya, porque se estaban robando los paneles. Y la empresa tampoco pagó ni siquiera un peso por arriendo de un espacio que era municipal. O sea, aquí de verdad que era un proyecto... Y eso en el proyecto lo está Era un proyecto que no era tampoco. bueno. O sea, no sé cómo fue en las otras comunas, concejal Enrique. Le creo cuando usted dice que en las otras comunas sí funcionó esto. Desconozco en las otras comunas cómo era el proceso, si era parecido a este, O si sea, era todos los similar. beneficios iban solamente para la empresa y el municipio Acá solamente nosotros tenía nunca- que pagarlo. Acá nosotros tuvimos que pagar guardia, como había que hacer aseo, hubo que mantener, ¿cierto? Muchas veces el cerco porque la gente los cortaba, porque se robaban los paneles. Y lo peor de todo, que nunca pagaron arriendo por un espacio que era de todos los panquehuenos. Tampoco había estipulación en el contrato ahí, alcalde, de que... No estaba eso. Alcalde. Concejal La Santana. Bueno, de acuerdo a todo lo que se dice, yo creo que la empresa Ancare no llegó aquí, independiente de que venga del periodo pasado, uno asume una mochila con lo bueno y con lo malo y hay que Así hacerse es. responsable de eso. Entonces tenemos que mirar hacia adelante, hacia el futuro, porque si estamos estancados, vamos a seguir estancados en el pasado. Pero como usted dice, señor abogado, que hubiésemos solicitado un informe del proceso, yo creo que es como obvio que usted tiene que entregarnos un informe del proceso, cómo se gestó todo esto, el por qué se gestó, porque las facturas llegaron y no se realizó el pago. ¿Por qué no se realizó el pago? ¿Cuántas veces usted apeló a esto? Porque el 28 de octubre de 2021, la asesora jurídica, señora Constanza Silva, comenta respecto del contrato en referencia al proyecto Paneles, presentación de la empresa Ancares, que está en terreno municipal en la planta de tratamiento, donde dicho contrato está firmado con la corporación, que es lo que usted decía hace un instante. Es un proyecto que se ganó la municipalidad y el contrato que firmó la empresa Ancares lo firmó con la corporación. El abogado de la empresa señala que puede hacer una cesión de derechos. La corporación les cediera los derechos a la municipalidad para que tomaran el contrato. Nuestro abogado señala que lo mejor es resiliar el contrato y hacer uno nuevo a nombre de la municipalidad. Por lo tanto, en el periodo pasado, lo tenemos usted como asesor legal, no le vamos a estar ahí discutiendo lo contrario, se realizó eso. Luego, eso, votamos todo el alcalde, está Manuel y otros concejales que ya no se encuentran. Y luego después se hace otra votación donde se vota acuerdan por unanimidad resiliar contrato celebrado y respectiva firma de convenio entre la empresa Sociedad de Servicio Ingeniería SP Ancare, ahí sale señala cuál es el RUT, con la Corporación Municipal de Fomento de Desarrollo Económico Productivo de Panquehue para la instalación de la planta de energía fotovoltaica en dependencia de la planta de tratamiento municipal. Entonces, ellos se les entrega la autorización para que realicen el proyecto. Este proyecto, ¿por qué no se ejecutó en definitiva? Si este proyecto ya estaba aprobado, estaban todos los vistos buenos. Además, hay que considerar que el Ministerio de Energía aportó 50 millones de pesos para la ejecución de este proyecto. Y luego, después, hablamos que en este mismo consejo, que por unanimidad, se celebra el contrato de suministro de energía fotovoltaica para subconsumo e inyección de excedente de energía de la red de distribución eléctrica entre la empresa de la sociedad de servicio, que es Ancare, que estamos hablando, y la Ilustre Universidad de Panquehue, para la instalación de la planta de energía fotovoltaica en dependencia de la planta de tratamiento municipal en un plazo de 15 años. Entonces, esto era totalmente conocido, sabido, porque hay un contrato de este proyecto que está firmado por el alcalde y por más funcionarios municipales. Por lo tanto, obviamente,
hay aquí administraciones, o sea, hay responsabilidad administrativa, por lo tanto, yo sugiero que enviarse esto a Contraloría, punto 1, y luego, además, al Consejo de Defensa del Estado para ver quiénes son los responsables de restituir estos recursos económicos que se están perdiendo. Porque ya, se gana y se pierde, estamos de acuerdo, pero no estamos hablando de una cifra bajas, con 60 millones de pesos se proyectó el 2025 para que funcionara el departamento de IDECO. Con 30 millones y tanto de pesos funciona el área de deporte. Estamos ahora perdiendo 50 millones de pesos por no pagar facturas. Y que estaba estipulado en el contrato que había que pagar las facturas, porque si no se pagaba, se iban a ir a juicio. Entonces, eso era algo sabido. Entonces, ¿por qué no sé qué pasó con esas alertas? Teniendo asesores, teniendo quien pueda dar ahí, alumbrar, esto está pasando, tenemos que actuar. No ha llegado a esta instancia. Es más, en ese tiempo se tenía un asesor extra, que era el asesor del alcalde. Además, sumando que está el señor, otro asesor, exactamente, al cual el periodo que él estuvo se le pagó una suma de como de 90 y tantos millones de pesos, para que esto no pasara. Sin embargo, estamos en esta situación y no se trata que a lo mejor esto ya está dictado por tribunal y como dice usted hay que pagarlo. Si no desconocemos que hay que pagarlo, pero aquí hay un proceso, hay que hacer una investigación internamente, porque después va a venir la sentencia de la giganta, hay que pagar 300 y tantos millones de pesos, ¿qué vamos a hacer? Hay que pagarlo. 300.000, imagínense. Mire, no sé si, entonces, no sé si le entendí bien, pero todas las cosas que usted me dice yo no tengo por qué respondérselas, porque yo no hago investigaciones sumarias, tampoco podría pronunciarme, porque acuérdese que es muy probable que todas las investigaciones sumarias, el visto bueno pase por mí, por lo tanto yo no podría decirle Juan Pérez el responsable. No lo estoy hablando aquí entre todos con respecto a los sumarios. Usted como abogado, usted tendría que haber ido al tribunal y defendido esta causa. Yo quiero saber lo que dice usted aquí con esta causa. Obvio que sí. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, porque usted sí. no entrega un informe de todo el proceso que fue. Eso es lo que estamos conversando. Con respecto a los sumarios y todo eso, son los que tenemos que nosotros acá decidir. Lo que pasa, no, ustedes no, el alcalde es el que instruye los sumarios, pero usted me dice apelar qué. Esta causa se... No, porque apelamos, ¿cierto? Está en la corte. Claro. Aquí tiene que haber un proceso, tiene que haber una documentación, y usted sabe que el Tribunal de Familia no funciona con palabras. Mejor que nadie usted lo sabe. Aquí son todos los escritos. No, ¿o no? Mire, entonces, ¿cuáles son los escritos donde usted señala? Yo no entonces, estoy poniendo en duda lo que usted me dice. O sea, si usted quiere que yo venga a hablar acá, tendría que pedirle, no sé, 3 horas para explicar todo. Si usted quiere que yo hable de este proceso del 2023 en adelante, tendríamos que disponer de 3 horas. Si usted quiere y para eso estamos, abogados, para trabajar y ver todos estos problemas. Bueno, pero no sé si sea eficiente para el servicio público que usted esté en 3 horas escuchando algo que probablemente va a ser quizás... no latero, pero quizás va a ser, son cuestiones jurídicas, son terminologías que a lo mejor, como bien decía el concejal, decía yo no soy abogado, ¿qué sacamos con hablar desde el juicio del día número 1? Yo no sé si, independiente de lo que usted crea, no sé si eso sea eficiente, que yo venga y hable acá desde el día número 1. Creo que entre todo lo que se ha hablado, ya se ha hecho incluso, y con lo que se ha hablado en los consejos pasados, pero quizás hasta el hartazgo de lo que esta cuestión trata. ¿Sí? Esto no es otra cosa que un cobro de factura. Exactamente, sí, un cobro de factura, pero que simple hay que pagarla. Son 50 millones de pesos y perdimos y hay que pagar, que simple. Así. Y quiero yo saber usted con nuestro asesor legal. ¿Por qué pasó esto? No me ha respondido eso. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa qué cosa en específico? ¿Por qué perdimos la causa? ¿Por qué cosa? ¿Por qué perdimos la causa? Porque lo dije al comienzo, porque cuando uno tiene una factura por irrevocablemente aceptada, ya no tiene mucho que hacer. Perfecto. Y usted como abogado vio cuando el alcalde y varios funcionarios más firmaron este contrato, usted sabía de que había que pagarlo. ¿Qué tiene que ver eso con la factura? Porque decía que había que pagar la factura. Si no se pagaba la factura iba a pasar esto. Entonces, ¿por qué usted no alumbró? Mire, yo sé que quizá usted en su rol fiscalizador pueda exacerbarse un poco, pero siento que usted me está atacando a mí de manera personal, o más que personal, está atacando por una cuestión que no depende de mí. Pero estamos le vuelvo a decir, mire, le vuelvo a decir, usted recibe una factura, ¿ya? Si usted no le dice, permiso concejal, si usted no le dice al que le ingresa esa factura, oiga, este servicio que está acá, usted no me lo ha prestado, estas papas que usted me está cobrando con estos limones tampoco me los ha entregado. Si usted no le dice eso dentro de 8 días,
tiene un título ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que no se va a discutir el cómo ni el qué, sino que se va a discutir solamente cuándo va a pagar. ¿Ya? Voy a tratar de explicarle de esa forma. Eso es lo que pasa con la factura y eso es lo que una investigación sumaria, no yo no tengo que responder eso, No. tiene que decir. Ahora, ¿qué hago yo como abogado? Presento excepciones a la ejecución. Y déjeme decirle que gracias a mi gestión, esta cuestión estuvo pendiente desde el año 2023 en adelante. ¿Ya? O sea, vamos a cumplir 3 años con esta cuestión que podría, en el normal de los casos, haberse terminado al año. ¿Ya? Parece que tan mal no lo he hecho como para haber tenido, ¿cierto?, este juicio casi 3 años pendiente del pago, porque esto no es un banco, ¿cierto?, que gire un cheque por 60 millones y los pague. Yo no puedo hacer más que eso, porque esto es un proceso. Esto no es una pelea que yo tengo con alguien en la calle y dicho vulgarmente, y nos palabreamos. No, pues, acá yo tengo un código que me permite aproximadamente 14 excepciones a la ejecución. ¿Ya? Dentro de esas 14 excepciones a la ejecución, nosotros tendremos que haber interpuesto 3. Hay una que está, y una de esas cosas es que dio mérito para apelar y está en la Corte de Apelaciones. Eso todavía está pendiente, pero como ellos, haciendo uso de un derecho, consignaron una fianza de resulta para ejecutar y para terminar la ejecución, estamos como estamos. Si ellos no hubieran consignado esos 2,5 millones, si no me equivoco, que les pidió el tribunal de fianza de resulta, no nos estarían pidiendo la ejecución. Ahora, yo no sé, en todo este tiempo, yo sé que usted puede cambiar de opinión, pero las veces que yo vine a exponer acá, usted nunca me pidió mayores antecedentes que lo que acostumbradamente yo estoy ya no a dar, porque entiendo que acá pero si pueden se pide, ustedes pero tener... siempre dicen lo vamos a mandar, el Consejo No, Extraordinario hace rato lo estamos pidiendo con usted. Yo no tenía conocimiento de eso. Pero le digo, o sea, esto es un juicio público, un antecedente que ustedes tienen en conocimiento, yo sé que hace mucho tiempo. La verdad que más allá de la formalidad y la materialidad de los antecedentes, son hechos conocidos. O sea, uno requiere antecedentes cuando no conoce ciertas cosas. Pero estas cuestiones ustedes las conocen. Si en tal mismo consejo vino el gerente de Ancare y hasta el alcalde, claro, cuando usted En era, agosto claro. del 2023. Entonces, yo no sé qué más quieren que les explique. O sea, esto es unas facturas que no se pagaron y el hecho de que por qué no se pagaron no es una cuestión que se discuta judicialmente, ni en este juicio, ni que me corresponda a mí, porque eventualmente eso puede generar responsabilidad administrativa. Por lo tanto, yo no puedo referirme a eso. Yo me tengo que referir a la cuestión concreta. Nos demandaron por estos y tantos millones de pesos, nosotros pusimos excepción a la ejecución. Y eso es lo que uno puede hacer. Y eso es lo que hicimos. Por lo tanto, independiente de que alguien pueda decir que no se hizo todo lo que se tenga que hacer, bueno, yo hago un llamado a que se vea la causa, la pueden ver todos ustedes, y todo lo que se pudo hacer se hizo, así como se ha hecho en otras causas que nos ha permitido ganar. Eso, señor alcalde. Bien. Concejal Álvarez. De verdad que la situación me descoloca, porque perder recursos de esta manera, de hecho, me da mucha pena. Pero da la situación y quiero hacerle la consulta, abogado, esto ya está sacramentado, o sea, los 50 millones, 900 y tanto, hay que sí o sí pagarlo. Claro, porque hay una resolución judicial que así lo ordena. Ya. O sea, existe la posibilidad remota, pero existe, de que la Corte nos encuentre la razón y diga, mire, ¿sabe qué? Estos servicios nunca se prestaron. Por lo tanto, independiente que usted haya contratado, ¿cierto? Porque eso es lo otro, y perdóneme, concejal, que me tome 30 segundos. Sí. Este proyecto se iba a vender a los españoles, porque todos estos proyectos de paneles solares se venden a los españoles al final. Sí. ¿Ya? Por eso que cuando nosotros negociamos con estas personas y nos dijeron no, que nosotros les vamos a exigir el cumplimiento de este contrato de la corporación, que era un verdadero tronco, o sea, más que una piedra, era un tronco en el zapato, que a la corporación le exigieran el cumplimiento de ese contrato que se había firmado por la anterior administración, porque estaba destinada a morir, como ya lo había dicho la Contraloría. Entonces nosotros les dijimos, mira, bueno, si nos van a exigir ese cumplimiento, porque estaba firmado ese contrato, endosémoslo a nombre de la municipalidad, como lo dijo usted, concejala, recién, ¿cierto? Y lo endosamos, y modifiquemos algunas cláusulas. Y no se nos permitió modificar esas cláusulas relacionadas a la cláusula penal que usted muy bien decía, concejala. ¿Por qué? Porque al que compre este contrato,
le interesa tener certeza jurídica respecto de que le van a pagar y Claro. respecto de que no va a haber ningún incumplimiento. ¿Ya? Claro. Por lo tanto no teníamos otro remedio, o nos ganábamos un juicio, ¿cierto? Este mismo juicio con la corporación, o eventualmente digo, ¿cierto? O seguíamos con la municipalidad. Sí. Entonces el alcalde, ¿qué es lo que dijo? Y entiendo que la mayoría de los concejales, bueno, mejor, si va a significar un ahorro futuro, que le significa a la municipalidad y no a la corporación que está destinada, ¿cierto? Que ya tenía fecha de vencimiento en esa época. Claro. Por lo tanto, todas las negociaciones fueron estériles en ese sentido, porque ellos nos dijeron no, y fueron súper francos. Todos estos contratos se venden a un consorcio español que a su vez, ¿cierto?, negocia después directamente con Chilquinta. ¿Ya? Pero en términos generales, y perdónenme quizás que sea tan recalcitrante, acá se hizo todo lo que se podía hacer, del punto de vista Jurídico. ¿ya? Jurídico. Ya. Y lo seguimos haciendo, de hecho, porque Ya. como varios de ustedes deben de saber, ellos han pedido órdenes incluso de detención, órdenes de arresto han pedido, y no se las han dado, Claro. porque de alguna forma entienden que estamos litigando de buena fe. ¿Ya? Eso. Ya. Bien. Concejal ¿Alcalde? Enrique. Sí, mire, para poner un poco en contexto con la información que he logrado obtener, aparece que son, para que la gente también entienda un poco el contexto de la demanda, son 5 facturas. Cada factura, la primera se emitió el 31 de octubre de 2022 por 3.226.272 más IVA. Después se emitió una el 1 de marzo de 2023 por 3.734.304 más IVA. En la misma fecha se emitió una tercera factura por 3.456.768 más IVA. Después se emitió una por 3.007.000 más IVA. Y por último se emitió una por 3.003.000 más IVA. Vale decir, sumadas esas facturas son 17 millones de pesos más IVA, lo que sumaba esta factura. ¿Cuándo se entera usted, alcalde, de que estas facturas habían sido recibidas pero que no habían sido aceptadas ni rechazadas? ¿Quién lo asesoró para tomar la decisión de continuar con esto adelante y no pagarlas? A ver, ¿cómo, concejal? ¿Quién lo asesoró a usted cuando se enteró de que finalmente estas facturas habían sido enviadas pero no habían sido rechazadas? En ese periodo, usted tenía un equipo asesor? Sí, pues. Yo ¿Ya? tenía un asesor que era Claudio. En ese entonces, Y tenía era un don equipo Claudio. jurídico, y tenía un SECPLA, y tenía una Videco, y tenía un equipo que trabajaba conmigo. Ya, y en ese ¿Me está interrogando, concejal? no, estoy preguntando, Parece estamos para PDI. preguntar acá. Es que parece PDI como, No, como no, no preguntan, soy de la PDI. forma como lo hace, pues, No, concejal. pregunta, a lo mejor usted no estaba acostumbrado a que le preguntaran, pero no se... Sí, toda la No vida. se incomode entonces. Toda la vida. Entonces, Hasta en mi casa me preguntan todos los Ya. días y yo todos los días respondo. sigo preguntando entonces. Y después que aparece que está en esa factura impaga, se dice que los servicios fueron prestados, suministro de energía para que los consumos de la planta de tratamiento de agua servía. La inyección de energía no se pudo realizar por no incumplimiento del ejecutante, en este caso la empresa, más bien por incumplimiento contractual del ejecutado, en este caso la municipalidad, que hasta el día de hoy no se resuelve. Después dice que la fase de construcción y puesta en servicio, la cual tiene como hito la certificación o recepción de la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a través del documento TE4, documento que avala toda la instalación, que está apta y disponible y en condiciones óptimas para inyectar energía eléctrica. Por esa razón, ANCAR empezó a emitir la factura. Después se dice que se debía contar con una autorización administrativa, la cual era responsabilidad de esta municipalidad, la cual no fue concretada a pesar de distintas insistencias. ¿Qué es lo que pasa y me llama la atención? Que me metí a revisar la acta de consejo para atrás. Por ejemplo, el acta de consejo 102 del 8 de agosto de 2023. Si es que la transcripción es la correcta, dice, bueno, el alcalde, bueno, viene la empresa, expone este tema. La empresa lo que más recalca es que nunca hubo un interlocutor. Ellos nunca tuvieron con quién relacionarse o una persona que encabezara este tema. Entonces, finalmente, ese fue el primer problema. Y el alcalde les dice, bueno, no es mi intención mía como alcalde estar en deuda con la empresa, ni el consejo municipal. ¿Cuándo Sumisa ha intentado cómo arreglar esto? Que es lo que el alcalde mencionaba acá. Se puede venir con la tranquilidad de que le vamos a dar con la solución a este problema. Vamos a ver cómo saldamos con ustedes. Bueno, no se saldó, entonces lo que era 17 millones, ahora nos está terminando de costar 50 millones. Y aunque la causa se haya demorado 3 años, yo creo que eso no es mérito de orgullo
porque finalmente, insisto, lo que era 17 en su comienzo son 50. 50 millones de pesos que al municipio no le sobran, más bien le falta, y que ahora se nos expone una modificación presupuestaria, que ahí también paso a la otra pregunta que tenía, que dice que para cubrir esos 50 millones de pesos hay disminución de gasto en personal de planta y disminución de gasto en personal contrata. ¿Quién dijo eso? Lo que nos enviaron, pues, alcalde. ¿Usted leyó lo que nos enviaron? ¿Usted quiere decir que vamos a despedir gente, según lo que nos está diciendo? Lo que estoy leyendo lo que ustedes nos enviaron, alcalde. Usted nos envió el memorándum 75. ¿Quién lo firma? Con fecha, lo firma Iván Pimentel Arévalo. No lo firma el alcalde. Dice... Ojo con eso. No, pero imagino que usted lee la tabla Ojo de con los eso, antecedentes ojo, del Consejo, pero, alcalde. pero lo voy a escuchar lo que la verdad. Ya, que pero no. mire, si no lo leyó, se lo leo yo. Sí, déjamelo. Materia. Solicita modificación de presupuesto. 2 de octubre de 2025. De director de Departamento de Finanzas, don Iván Pimentel, al señor presidente del Consejo, don Gonzalo Vergara Lizama. Usted. Lizana, no M. Lizana. Eso. Don Gonzalo Vergara Eso. Lizana, con N. Mediante el presente documento me permito solicitar a usted modificación presupuestaria a nivel de gastos. Detalle a continuación. Detalle. Personal de planta. Disminución, 25 millones de pesos. Detalle. Personal a contrata. Disminución, 25 millones de pesos. Detalle. Indemnizaciones, aumento del gasto, 50 millones de pesos. O sea, lo que usted nos plantea acá, que del ítem de personal de planta y de personal de contrata, sumados ambos, se van a disminuir los gastos en 50 millones de pesos, sumados ambos, y que esa disminución va a ser para aumentar el gasto en el ítem de indemnizaciones, para pagar esta demanda, lo que hemos estado hablando acá todo el rato. Entonces yo no sé, alcalde, no sé si lo va a someter a votación. Si lo somete a votación, usted finalmente es la persona, usted es quien finalmente toma esa decisión, pero lo que sí le quiero comentar es que siento que nos falta información y a la vez también, a pesar de que toda esta información está acá, y lo otro también que a mí me preocupa, que la concejala Vanessa Sandón recién lo dijo y yo no le restaría importancia porque el municipio ya tiene una demanda del Consejo de Defensa del Estado a propósito del tema de FAEP. Entonces, acá 2017, 18, 19, de la antigua administración. Creo no que se olvide, sí. No se olvide de eso. No, y de plata de antes, parece FAEP 2016, si no me equivoco. No, 17, 18, 19. Mire, a ver, Ya, no, pero déjeme terminar sí, con esto. porque queremos que Entonces, darle ¿qué curso al tema significa? concejal. Queremos Sí, que, entonces, ¿qué queremos significa que explique Iván esto? también, por favor. Que el Ministerio de Energía puso 50 millones de pesos para el diseño de este alcalde. ¿Qué significa eso? No nos vayamos a arriesgar a que tengamos otra demanda por el Consejo de Defensa del Estado. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Energía puso 50 millones de pesos y este proyecto en la práctica no nos ha servido de nada y no cumplió su objetivo. Entonces, cuando usted dice, no, vamos a terminar y dejar todo, así como que terminar todo lo que hay, no sé, ojalá sus asesores lo asesoren bien. Son malos mis asesores, entonces. No, ojalá lo asesoren bien. Usted acaba No de estoy diciendo decirlo, que sea pues. malo, no ponga palabras de Pero mío, usted acaba de alcalde. decirlo, que me asesoren bien es porque no me están bien asesorando entonces. pues, No, concejal. pues es un deseo, alcalde. De verdad que deseo de verdad deseo yo Todos deseamos lo mismo, que a por el usted bien lo de la asesoren comunidad. bien. Entonces permítale verbalizar eso. Perfecto. Deseo que lo asesoren bien, Bien. para que el día de mañana no nos veamos sometidos nuevamente a una demanda de estas características y que se vean afectado el patrimonio municipal, los recursos municipales, que por lo demás, de acuerdo a la ley, nosotros como concejales tenemos el deber de resguardar esos recursos públicos. Eso. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, dos cosas. Lo primero, veo que el concejal venía bien preparado, porque estaba pidiendo mucha información, pero usted la tenía toda acá. Me falta el contrato. No sepa que estaba pidiendo tanta información. Nos falta el contrato. Si la tiene toda ahí. Claro. Listo. Yo doy la palabra al concejal por si acaso. Don Iván Pimentel, jefe del Departamento de Finanzas, usted con la palabra. Para que explique un poco el tema de lo que estaba viendo el concejal Enrique ahí de la A ver, lo que modificación pasa, presupuestaria, por concejal, favor. lo que pasa, concejal, que no es un tema de que vamos a despedir gente. Lo que yo estoy solicitando es una modificación presupuestaria, ¿ya? Si, acuérdese que el presupuesto es un presupuesto flexible. No quiere decir que si yo estoy sacando 25 millones de pesos en noviembre o en diciembre no le puedo inyectar plata a esas cuentas, ¿ya? ¿Por qué se está sacando presupuestariamente de ahí? Porque de acuerdo a lo que yo la junté en una hojita, esas cuentas sí tienen disponibilidad presupuestaria, no así la cuenta de indemnización. Es simplemente eso, es un tema presupuestario. El otro día me recuerdo que usted aprobó una modificación del sector salud. Es lo mismo. ¿Qué dijo el muchacho de salud?
también estaba sacando plata de las cuentas de planta y contrata. Y se le explicó ese día que ese es un tema presupuestario. El presupuesto se analiza y se ejecuta de acuerdo a la ejecución que tiene, ¿ya? Por lo tanto, esas dos cuentas, en esa hojita que yo la junté, estoy señalando que esas dos cuentas sí tienen presupuesto, no así indemnización. Es lo mismo que usted aprobó para el sector salud. Insisto, no quiere decir que no voy a poder inyectarle plata a esas cuentas, porque me queda octubre, noviembre y diciembre. Segundo, el tema de lo que se está viendo de la factura, efectivamente, siento que es para dejarlo claro nomás. Efectivamente, a través del Servicio de Impuestos Internos hay 8 días para rechazar una factura, ¿ya? Pero ninguna persona de finanzas, digamos, físicamente rechazó o aceptó esa factura. Esas facturas se dieron por automáticamente aceptadas, ¿ya? No hubo una aceptación de parte de finanzas. No me estoy quitando la responsabilidad con respecto a eso. Pero para que quede claro, porque creo que hay una gran diferencia en aceptar o que automáticamente se acepte esa factura. La concejala decía que por qué no se habían pagado esas facturas. Esas facturas no se podían pagar porque el servicio simplemente no se hizo. Y esas facturas que están reclamando octubre, noviembre y diciembre, le colocaron ahí que ellos habían inyectado ese recurso, pero la generación de lo que pasó con Chilquinta, eso recién se hizo en enero del 2023. Por lo tanto, octubre, noviembre y diciembre no hubo ninguna conexión, ¿ya? Por lo tanto, yo como finanzas, si bien reconozco que esa factura, y lo digo nuevamente, se aceptaron en forma automática, esas facturas no se podían pagar. Hubo una reunión acá, que no me acuerdo si fue con la administración anterior o no, con los concejales anteriores, donde vino Ancare acá. Yo ahí ofrecí pagar el tema del generador porque sí, eso lo dice el contrato, ¿ya? Pero yo no puedo pagar algo que no se ejecuta. O sea, le estoy pagando el 100% a Chilquinta, pero la empresa me estaba diciendo, oye, me tenéis que pagar a mí. O sea, yo voy a pagar el doble de un servicio que ellos nunca hicieron, ¿ya? Aquí es el tema, simplemente, y para que le quede claro, es la aceptación, pero esa aceptación fue en forma automática. Y con esto no quiero quitarme la responsabilidad de lo que significa finanza, ¿ya? Ahora, tampoco me parece, concejal, que usted ponga en tela de juicio el parentesco que yo tengo con el alcalde. Llevo 30 años trabajando acá, ¿ya? La concejala me conoce, los chiquillos me conocen. Y jamás he actuado, o sea, lo que quiero decir es que siempre he sido responsable y profesional en mis actuaciones, ¿ya? Si el alcalde con esta decisión, él tiene que hacer un sumario y tengo responsabilidad administrativa, téngalo por seguro que así va a ser. Pero mi relación con él es de alcalde a jefe de finanzas, ¿ya? Para que le quede claro eso, porque es de muy mal gusto que usted esté diciendo algo sin tener en el fondo prueba y sin terminar un sumario que ni siquiera empieza, ¿ya? En cuanto a la modificación, no sé si le queda claro, el tema es solamente una modificación presupuestaria, no es una modificación de que tengamos que echar gente. O sea, yo desde octubre a diciembre, yo voy a tener que hacer una nueva modificación con los recursos que me van a llegar en noviembre, en octubre, noviembre y diciembre. Es simplemente lo que saqué, voy a tener que inyectárselo. Así de simple. Gracias, Eso... director. Bien, vamos a dar curso a la votación, concejal Bravo. Sí, no, yo quería, me quedó la duda, don Iván, con respecto de que la consulta quiero hacérsela al señor abogado, el tema de las facturas que dice usted que se autorizaron automáticamente, no fue autorizado por una persona de manera física, ninguna firma, me dice, ¿verdad? No se puede hacer nada en ese sentido, al igual que también le quiero hacer la consulta que hizo recién el concejal Enrique con respecto a lo que aportó el Estado, los 50 millones de pesos que aportó para que el proyecto se ejecutara. Si hay algún peligro que después tengamos otra demanda más adelante con respecto a esa plata que entregó el Estado para el proyecto. Esas dos preguntas me gustaría que me las aclarara, por favor. Mire, en relación a las facturas, se
se tienen por irrevocablemente aceptadas por el solo paso del tiempo. No se requiere de una autorización o de una actuación. Pasaron los 8 días y se tiene por irrevocablemente aceptada. Y siempre y cuando no se rechace por parte de ustedes. claro, lo que pasa es que dentro de esos 8 días se tiene que rechazar. Claro, es que eso quiero Claro. que él O sea, sepa. si no me expliqué bien, usted recibe una factura o le llega una factura, ¿cierto?, al correo electrónico que tiene señalado en el servicio, me refiero al servicio de impuestos internos. Si esa factura es recepcionada en el libro de contabilidad electrónico y usted no dice nada dentro Tiene un de plazo esos, de 8 días. dentro de esos 8 días se entiende por irrevocablemente aceptada. ¿Ya? Eso está en la ley de facturas, que es la 18.600 y algo, no me Y acuerdo. eso no ahora. se hizo, don Iván, en los 8 días. No se hizo. decir que efectivamente la ley establece que uno tiene 8 días para aceptar o rechazar. Y si no lo hace, automáticamente será por aceptada. Claro, y en relación a las... Disculpe, Sí. cuando yo me enteré del tema, Pasando el micrófono. Cuando yo me enteré del tema, que esto fue por ahí en marzo del 2023, pregunté a varios departamentos y de verdad, como dice el alcalde, había un desorden en cuanto a lo que eran CARE, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que en el fondo como que nadie sabía nada. Y Se ya me los ocurrió, días habían y no, esas facturas ya se habían aceptado en octubre, noviembre y diciembre, o sea, se habían automáticamente aceptado. Ahora, desde ahí yo llamé a Fernando y Fernando me dijo, oye, no, desde aquí para adelante tenéis que rechazar todas las facturas. Y créanme que, si no me equivoco, le rechazamos a Ancare, no sé, 4 o 5 facturas más, ¿ya? Pero desde el momento en que yo supe que el tema no venía bien. Eso. Ya. En relación a la segunda pregunta, uno siempre puede estar expuesto a una demanda, ¿ya? Siempre. Pero en este caso, efectivamente, de manera eventual, podrían demandarnos, claro. Por lo tanto, la terminación de ese contrato, independiente de qué es lo que vaya a suceder, es una cuestión que evidentemente requiere análisis. Ahora, siempre uno tiene que y en este caso, ¿cierto?, yo creo que el juicio sería de otra naturaleza, no sería un juicio ejecutivo. Por lo tanto, si ese escenario probable o poco probable ocurriera, nosotros le podríamos explicar al Consejo de Defensa del Estado por qué es que pasó esto. Y en ese mismo sentido, hay antecedentes que me imagino que lo pudieron haber visto, ¿cierto? Y ahora latamente lo hemos conversado, que dicen relación con que nunca hubo conexión. Entonces, claro, por un lado tenemos un contrato que permitía cobrar igual, a que hubiera o no hubiera conexión. El asunto pasa por ahí. Y de hecho, y con esto termino, cuando uno cobra una factura, el monto que se establece, o sea, el monto que se cobra es el contenido ahí por la factura. Y claro, y vuelvo a lo mismo, que este contrato permitía ese cobro, ¿cierto? Y para el caso de incumplimiento, para darle una garantía, como dije recién, al que iba a comprar este contrato, se estableció esa cláusula que venía de antes. Es ahí, delante le hice una consulta, señor alcalde, por lo mismo, por lo que me acaba de responder usted, por lo que acaba de decir el concejal Enrique, de que si se generaba el pago de los 50 millones, ¿cuál era la posibilidad de poder volver a retomar el proyecto para no llegar a lo que acaba de decirme usted, de poder arriesgar una demanda del Estado por los 50 millones? O sea, no sé, nosotros pagamos la multa, podemos retomar el proyecto, se inyecta energía, se ejecuta el proyecto para que el Estado no venga, oye, ustedes no ejecutaron el proyecto, vengan de vuelta los 50 paros para acá. Claro. Por eso yo delante le hice la consulta al señor alcalde, si tenemos la posibilidad de pagar, claro, y empezar de nuevamente a hablar con la empresa y ejecutar el proyecto para no tener complicaciones a futuro nuevamente, y que tengamos arriesgando otra demanda. Sí, eso se podría hacer, jurídicamente hablando, eso es viable. Sobre todo por lo que usted dice, porque acá hay platas públicas, que no solamente hay platas privadas.
Hay una plata de la agencia de electricidad, no me acuerdo el nombre técnico, pero es una agencia que tiene que ver con la electricidad, que depende, claro, de la agencia de sostenibilidad, que depende del Ministerio de Energía. ¿Se podría hacer eso? Eventualmente Podríamos, sí. no sé, Claro, digo pero, yo, o sea, mi pero una opinión. cosa que yo le respondo como abogado. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero requiere de otras voluntades. Ya. Podríamos verlo. Puede estar, disculpe, jefe de control, puede estar la voluntad a lo mejor por parte de algún de ustedes como concejal, a lo mejor puede estar la voluntad mía, a lo mejor como alcalde, aunque yo no estoy muy de acuerdo con seguir adelante con el proyecto, pero si la empresa no está de acuerdo, Claro. nada que hacer. Habría No, sí, que preguntar, ver ahí a través de nuestro Yo lo equipo digo- jurídico a ver si podemos avanzar en este tema. Lo digo solamente para no correr el riesgo de lo que acabamos de conversar y venga nuevamente una demanda y tengamos que volver a estar en esta misma instancia. Eso. Abogada. Sí, quería decir 3 cosas cortas. La primera, respecto al tema de los 50 millones, la verdad es que desde que yo ingresé al municipio en el 2021, que ya, como dijeron acá, el proyecto ya estaba desde la administración anterior, desconozco y creo que en verdad, no sé si don Iván lo puede afirmar, al menos el conocimiento que yo tengo es que esos 50 millones al menos no ingresaron al municipio. No sé si ellos lo transfirieron directamente a la empresa a cargo del proyecto, si lo inyectaron desde otra manera, pero al menos como que esos recursos... Como Ministerio de Energía, dice usted. Claro, no llegaron directamente al municipio y ahí lo pueden confirmar don Iván, que en el fondo quien recibe esa plata. ¿Dónde se fue esa plata entonces? Lo segundo es que cuando nosotros ingresamos acá, y como también se lo señalé recién, existía este proyecto, existían contratos firmados por el alcalde anterior y obviamente quizás ejecutados por el SECPLAC anterior, y lo digo desde mi punto de vista, porque cuando yo ingresé a jurídico, en mi oficina no había nada, los computadores estaban en blanco, no habían carpetas con documentos de la gente, no habían documentos de proyecto, entonces la verdad es que ingresar en esas condiciones, con todas estas cosas a cuestas, fue súper complejo. Se pudo, pero obviamente también eso toma tiempo de reunir antecedentes, porque en el fondo nadie tenía idea de lo que pasaba. Encontramos después con el tiempo los PPT, como las fichas técnicas de esas cosas, pero contratos que deberían estar en la unidad jurídica, visados por la unidad jurídica, no existían casi ninguno. Contando este y un sinfín de otros proyectos y cosas que tuvimos que ir en el fondo subsanando con el tiempo, preguntando a otras personas, mandando correos, pidiendo información, etcétera. ¿Ya? Entonces, De hecho, ese contrato, claro. ese contrato lo mandó el anterior abogado que se llamaba Ignacio Molina, el anterior abogado Ancare. Él nos envía ese contrato y de hecho teníamos la duda y está firmado en una notaría en Santiago por el anterior alcalde. Entonces un contrato que acá tampoco estaba. Lo único que había era una pizarra que tenía anotada una fecha de audiencia. Claro. Eso en verdad no quita ninguna responsabilidad, pero quiero también que ustedes sepan que ingresar en esas condiciones sin tener un contrato, que en el fondo es quien da nacimiento a este proyecto para ejecutar, era importante en ese momento, pero no contábamos con él. Lo otro que les quería señalar es que, bueno, para la tranquilidad de ustedes voy a ingresar una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría para ver en el fondo si es que el alcalde puede instruir, a pesar de que no va a ser directamente a don Iván, que puede tener obviamente la responsabilidad o no, sino que está instruido genéricamente al Departamento de Administración y Finanzas. Pero como lo dirige él, quizás también para la seguridad y respaldo de ustedes, contar con esa respuesta de que efectivamente se pudo hacer de esa manera. Consulta, la última, alcalde. Por favor. La última, ese contrato que me dice usted de los 50 millones que entregó el Ministerio de Energía, ¿en el Ministerio de Energía fue? ¿Quién fue El contrato del proyecto como tal. Ya. Lo otro que yo dije Ya, de los pero 50 usted dice millones que acá, el conocimiento que yo llegaron. tengo, no ingresaron al No patrimonio ingresaron. municipal. ¿Y eso se puede investigar o se puede
pedir a la parte que hizo esa entrega de esos, ¿a quién se le entregaron? Sí, en el ¿Cuándo fondo fue? se ¿Con qué podría fecha? solicitar una reunión a la Agencia Para de poder Sostenibilidad, ver, creo que era, y al Ministerio en el fondo para ver ¿Podría haberlo? dónde ingresaron esos recursos, Claro, porque son que 50 también millones que obviamente están en pueden ser parte de la investigación. Ahora, Ujú. ese es el punto que se me iba, el del sumario. Acá, como se instruyó un sumario administrativo genérico, no a una persona en específico, porque pueden haber varios involucrados, como les dije recién, desde quien tiene que pagar a quien ejecuta en el fondo. Si tuviera responsabilidad don Iván tiene un cargo directivo grado 7, ¿ya? Por ende, sí o sí tiene que ser asignado un fiscal que tenga el mismo grado de él, ¿ya? No puede ser una persona de menor grado, por ende se descartan varias personas del municipio porque somos pocos los que tenemos en el fondo ese grado acá en los cargos de la planta. La administradora no fue, y estas son conclusiones que yo estoy sacando al voleo, la administradora no creo que haya sido designada porque en caso de, en el fondo, aplicar una medida disciplinaria, el alcalde tendría que abstenerse si en caso de que se tuviera que aplicar a don Iván, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el fondo ella no podría ser fiscal si va a tener que subrogar en calidad de alcalde al propio alcalde. La SECPLAC, que también tiene un grado 7, es la persona o el departamento donde se inició el proyecto como tal, por ende, quien esté a cargo ahora va a tener también que declarar según los documentos antecedentes que tenga en el departamento. Lo mismo que la DOM, que es la persona que tomó este problema cuando se fue don Eduardo León, que era la unidad técnica en ese entonces de la SECPLAC. Esto se traspasó al departamento de obras sin en el fondo ellos tener antecedentes ni haber ejecutado o iniciado este proyecto como tal. Y tampoco puede ser obviamente don Iván el fiscal, que también tiene un grado 7 directivo porque su departamento en el fondo está involucrado con el tema del pago o no pago de esta factura. Y yo me abstuve porque estoy en una auditoría coordinada con la Contraloría por 3 meses, desde septiembre hasta diciembre, por la recuperación de licencias médicas. Eso para un detalle técnico, pero en el fondo para que ustedes también entiendan, porque no, en el fondo tampoco hay como arbitrariedad o preferencias de una persona u otra para ser fiscales. La única persona a grado directivo... directivo grado 7 es la Dideco, que nos quedaba en el fondo. Javier Hidalgo. Bien. Alcalde, necesito hacer el último aporte a propósito de lo que menciona la unidad de control. ¿Me permite? Por supuesto, ya. Ahí se usó la palabra ya, Sí, concejal. yo hace como 3 o 4 meses me reuní con la Seremi de Energía, con Anastasio Tone, y le pregunté a propósito de este tema en puntual, de este problema. Y de acuerdo a lo que ella me plantea, el aporte que hace el Ministerio de Energía tiene que ir para el diseño. Ese monto es en función del diseño de este proyecto. ¿Ya? Pero ¿cómo? No, el diseño para este proyecto con alianza público-privada entre la municipalidad y la empresa. La verdad que no me acuerdo, Rubén, de esa inyección de si pasó por el Consejo esos 50 millones es que dice Sí, pero tiene que haber sido en el periodo pasado cuando estaba usted ahí y la concejala Sandón, que son los más No, antiguos. pero Es que yo creo que lo mejor sería, tanto que hablamos de la administración anterior, que existiera el don Luis y nos podría aclarar bastantes dudas. Relacionado con lo que está hablando José Bravo. Ya, entonces, ¿por qué le planteo esto? Porque ese fue el diseño. Yo desconozco si el diseño, o sea, ese monto de diseño finalmente lo hizo la misma empresa o efectivamente lo hizo acá SECPLAC. Eso lo desconozco, pero sería bueno y sería interesante y todos lo saberlo. desconocemos, concejal. ¿Ah? Y todos lo desconocemos, que eso tiene que haber sido por ahí por el 2020, 2021. Sí. Entonces, eso por una parte, pero de que Ninguno si que hay está 50 conectado. millones de pesos involucrados, los hay. Y a mí ese es un tema que me preocupa. Bien. Segundo, Que no vea la Contraloría. a propósito de lo que menciona el director de finanzas, y solo para aclararlo, yo acá en ningún momento he dicho que se va a despedir gente y nada por el estilo. Yo solamente leí lo que se nos mandaron y que dice que hay disminución de gastos en personal de planta y contrata. Nada más que eso. Después, es que ¿sabe qué, director? Yo no puedo vincularme con los funcionarios. Acá tenemos que hacerlos todo a través de
los canales que se han definido, todo por escrito y a través de consejo. Yo no voy a ir a su oficina a hacerle preguntas. Igual no hacen, concejal. ¿Ya? Igual los concejales se reúnen Entonces con no los se funcionarios. vincule con mi familia entonces, pues concejal, si usted Ya. está diciendo eso. Para ¿ya? continuar. ¿Y le quedó claro, no? Para continuar, No lo haga nunca más. mire, yo no voy a entrar en discusión con usted, don Iván. Para continuar, acá, bueno, don Iván dice que lleva más de 30 años acá en el departamento. Ha pasado varias gestiones, incluida la anterior. Entonces, yo sé que, al igual como se ha mencionado acá, que cuando una factura no se rechaza, después de los 8 días se da por hecho de que se autoriza automáticamente. Entonces, eso yo creo que estamos todos de acuerdo con que esa es la génesis del problema de por qué ahora estamos pagando 50 millones de pesos. Y por último, alcalde, yo lo que le propongo, humildemente, es de que una vez que se nos entregue el informe jurídico por parte de la unidad de control, se nos entregue copia del contrato que usted firmó para poder leerlo y poder tener esa información a la vista. Todo ese antecedente, podamos hacer la votación de la modificación presupuestaria para eso. De lo contrario, para que quede en acta, si usted lo somete a votación y dada la falta de información y la relevancia que tiene para mí los recursos públicos, voy a tener que rechazar. Así que eso, alcalde. Cosa suya, usted vota, usted sabe. Se lleva hoy día a votación. Por algo hicimos un consejo extraordinario, pusimos todos los antecedentes, vino el equipo jurídico, vino la control, vino el jefe de finanzas. Eso, se vota ahora en la tarde. Bien, concejal Álvarez. Dada la situación y dada que sí o sí hay que pagar, y de verdad que yo no quiero, porque si no pagamos, los van a ir y yo creo que los van a quitar patrimonio, así como tiene la Municipalidad de San Felipe. ¿Qué va a pasar si no pagamos? Si ahí está la abogada. Por eso, es que estoy hablando, concejala. Sí, por eso. Por eso le estoy diciendo. Porque de verdad, por ejemplo, en San Felipe ellos ya tienen hipotecados ciertos patrimonios y todo eso, y yo no quiero que pase eso acá, porque va a ser peor. Peor si los quitan patrimonio o alguna cosa. Así que yo apruebo la modificación presupuestaria. Concejal Bravo. Señor alcalde, yo antes de dar mi votación también quisiera pedirle que se lo haga llegar la información, los antecedentes que faltan del tema de este caso. Así hacen, no se preocupe. Por favor, señor alcalde. Sí, en mi caso yo lo apruebo, pero con esa condición de que pueda hacerse el sumario. Perfecto. Y los antecedentes que se lo hagan llegar lo antes posible, por favor. Muchas gracias. Concejal Sandón. No es efectivo, insisto, de que nos hayan entregado toda la información, solamente fue una planilla donde está el dictamen del tribunal y la modificación presupuestaria. Por lo tanto, falta más información para haber aprobado esta modificación presupuestaria. Si bien hay que pagar porque lo dictamina la ley del tribunal, pero yo no estoy de acuerdo, rechazo que esta modificación presupuestaria. Y que además todo este caso se lleve a Contraloría y que nos estén mostrando los resultados. Concejal Zamora. Gracias, concejala. Prende el micrófono, concejal. Tenemos que sacar lección de lo que pasó hoy día y lo que ha pasado de aquí, lo que pasó para atrás, sacar lección de esta situación, aprender de los errores. Necesito también los antecedentes. Voy a votar ahora, pero con ese detalle, que me entreguen los antecedentes, pero sí apruebo. Gracias, concejal. Concejal Enríquez. Por lo recién expuesto, por la responsabilidad como concejal de resguardar el patrimonio municipal y porque falta información y cosas que se tienen que hacer, yo rechazo, no. Ok. Concejala Gato. Ya como que me suena muy conocido esto de después mándennos, aprobamos ahora y después por favor mándennos los antecedentes. No, primero los antecedentes, después aprobamos, y porque lo vengo diciendo desde hace 9 meses atrás, repitiendo este tema, no apruebo. Ok, muchas gracias. ¿Algo más, Luis Marcelo? Bien. Siendo 5 para las 5 de la tarde, cerramos la sesión de consejo extraordinaria del día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes.